hay un libro muy interesante que el título ya me parece provocador en cuanto a lo que tiene que ver no solamente como atractivo, ¿no? El fin de la masculinidad. Luciano Luterar es psicoanalista, doctor en filosofía y en psicología de la UBA, que es el autor de este libro. Y la verdad, cuando uno entra a leer, meterse un poquito en el libro, encuentra un montón de cosas que en ese montón de cosas le llama poderosamente la atención y lo invita a leer permanentemente y a replantearse si todo está cambiando tan rápido. Pero primero le voy a saludar. Hola Luciano, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos este domingo. La verdad que me pareció muy interesante porque vos, en realidad, vos hablás de las formas del amor del siglo XXI. ¿Cambiamos tanto que tenemos otro tipo de vínculos a partir de este siglo? Por un lado, cambió el siglo, ¿no? Cambiaron muchísimas cosas a nivel social e histórico, ¿no? Cambió nuestra forma de trabajar. De hecho, hoy en día, con la pandemia, descubrimos el teletrabajo, ¿no? Digamos, de alguna forma ya impuesta, ¿no? Cambiaron también nuestras formaciones políticas, por decirlo así, ¿no? La democracia del siglo XXI no es la democracia del siglo XX, ¿no? Y si cambiaron tantas cosas a nivel social e histórico, ¿no? También cambiaron las relaciones entre las personas, ¿no? Cambiaron las instituciones que organizaban principalmente esos vínculos. Por ejemplo, ¿no? Pensemos que una institución fuerte para relacionar a las personas en el siglo XX fue el matrimonio, el matrimonio normativo, obligado, ¿no? Digamos, en términos generales. Vos pensás que a principios del siglo XX, alrededor de los 20 años, las personas ya estaban todas casadas. Desde un tiempo a esta parte, si pensamos un poco a principios del siglo XX, ¿no? Digamos, alrededor de los 20 años, las personas tenían que casarse y se casaban de alguna forma, ¿no? De hecho, no es raro hoy en día escuchar quizás alguna persona de 70, 80 años que dice que se casó porque había que casarse, ¿no? Claro. Lo hizo incluso, ¿no? Con la persona que más o menos cuando llegó a cierta edad dijo, bueno, es lo que hay, me caso con esto. Mientras que la nuestra no es una sociedad que apuesta más al vínculo amoroso, sostenido quizás en el deseo, en la posibilidad de elegirse, que posterga mucho esa decisión, ¿no? En la cual la soltería, no, ya no existen los solterones o las solteronas en nuestro siglo, ¿no? Sino que una persona de 40 años que todavía no contrajo matrimonio es una persona que no es juzgada socialmente, no es estigmatizada por eso, no se dice que quedó para vestir santos. Y al mismo tiempo también eso impactó, por ejemplo, en el modo en que pensamos la filiación o la llegada de los hijos, ¿no? Digamos, también se desplazó mucho, ¿no? La edad en la que, por ejemplo, algunas personas tienen hijos si es que deciden tenerlos. Ese es otro cambio muy grande, ¿no? Como día no tener hijos no es juzgado socialmente, ¿no? O sea, ya de entrada con esos dos cambios tenés una reconfiguración muy grande. Yo te escucho bien. Vos sabés que en toda esa descripción que me haces, vos decís entonces que estamos dejando de lado ese mandato cultural, que esta generación actualmente ya no quiere complacer a la sociedad, a la familia, sino que está buscando otra cosa. Yo creo que es un momento histórico en el que, ¿no? Efectivamente estamos dispuestos a pensar los mandatos, ¿no? Que algunos ideales que hasta hace un tiempo eran muy prescriptivos, ¿no? Que definían qué es lo que hay que hacer, ¿no? Digamos, hoy nos llega, ¿no? Digamos, la posibilidad de decir, bueno, quizás lo quiero así, lo quiero así, por ahí no lo quiero, ¿no? Que son cuestiones que en otro momento no eran pensables. Por supuesto que no, si los ideales o las normas eran principalmente opresivas, ¿no? Pensemos que también, ¿no? Digamos, haberse liberado, poner en cuestión mandatos, no nos hace necesariamente más libres, sino que también genera muchos más problemas, porque imagínate que para muchas personas hoy en día tener que decidir muchas más cosas, ¿no? En realidad es fuente de angustia, ¿no? Decidir, por ejemplo, ¿no? Digamos, una convivencia, decidir, por ejemplo, tener un hijo o no, ¿no? Son cuestiones que hoy en día tener que pasar a decidir en realidad antes que un sentimiento de libertad, personas es la fuente de un problema grande, ¿no es cierto? ¿Y por qué se cambió? Yo creo que por un lado los cambios son históricos, ¿no? También principalmente la fuente de los cambios es la ¿no? Creo que un cambio enorme es el cambio en los modos de producción, ¿no? Digamos,
en otro contexto, ¿no? Digamos, el trabajo, ¿no? Principalmente un trabajo entendido en términos productivos, centrado como en oficios, ¿no? Digamos, hoy en día el mundo prácticamente, el trabajo de oficio, el trabajo manual, perdió como la relevancia que tenía en otro momento, ¿no? Y los modos, sobre todo a partir del desarrollo tecnológico, ¿no? Los modos de, por ejemplo, bueno, con lo que se llama básicamente el capitalismo financiero, ¿no? Digamos, las maneras de conseguir o de producir dinero a partir del dinero, ¿no? Y de la especulación, ¿no? Eso sin duda, de alguna forma, le quitó arraigo, ¿no? Digamos, y los volvió mucho más flexibles. Hay un punto ahí donde, ¿no? Digamos, puede haber distintos motivos, pero creo que siempre lo más importante es pensar los efectos de esos cambios. Vos entonces, por lo que uno puede interpretar, es que vos decís que los cambios vienen de la mano del hecho de decir tengo mayor autonomía económica. Por un lado, no, digamos, a partir de que hoy en día quizás para muchas personas, eso obviamente que es una generalización, pero me parece que nos pensamos principalmente como sujetos productivos, como personas productivas desde el punto de vista económico y no tanto por los vínculos que tenemos. ¿No? De hecho, vos pensás que uno de los cambios importantes que hubo en este tiempo fue que los cambios en las sociedades matrimoniales, por decirlo así, ¿no? Esto es, ¿no? Digamos, ya no se constituyen sociedades conyugales como se las llamaba en otro momento, cosas que eran de los dos, sino que, por ejemplo, dos personas hoy en día se casan y pueden conservar sus posesiones independientemente del otro, ¿no? O sea, cada cual conserva su autonomía económica dentro de un vínculo. Claro, vos decís desde el punto de vista, porque ahí me parece que entra al roce otra cosa también, lo material, a lo que en realidad nos planteamos como algo exclusivamente emocional. Y sí, en ese sentido, sí. Yo creo que, bueno, digamos, el mundo se volvió mucho más precario e inseguro. Ahora, en ese sentido hay mucho más temor en torno a... Porque también es cierto que pensemos que en las coordenadas o en la situación actual, ¿no? Digamos, vos pensás típicos relatos de abuelos, o de dos generaciones atrás, ¿no? Donde, por ejemplo, se contaba, o típico relato de familia hoy en día que cuentan que, por ejemplo, el abuelo o el bisabuelo vino de otro país, prácticamente, como se dice, con una mano adelante y otra atrás, y logró formar o logró armar, pero claro, en ese contexto, la accesibilidad a una tierra, ¿no? Y la dignidad del trabajo también hacían que fuese posible conseguir cosas. Hoy en día el trabajo por sí mismo, el trabajo de una sola persona, es muy difícil que le alcance para realizarse. ¿No? Digamos, en ese sentido, por eso las personas se han vuelto mucho más posesivas y cuidadosas de lo que tienen, porque muchas veces lo que se tiene, se pierde, no se lo puede volver a tener. Ahora, ¿no? Es difícil irse a otro lugar y arrancar desde cero. Sí. Ahora, ¿qué se busca en esta nueva sociedad? ¿Qué se busca desde el hombre, desde la mujer, desde la pareja? ¿Qué se busca? Bueno, en el libro una de las cuestiones que yo planteo es que justamente el miedo a estar solo o a la soledad es fundamental. No, digamos, creo que ya no se busca tanto el vínculo para que en la relación con alguien yo me desarrolle personalmente, esto es, ya no se busca, ¿no? Que el contacto con otro sea el motor de mi crecimiento, sino que principalmente se busca que haya alguien que esté conmigo, ¿no? Digamos, se busca una compañía, no estar solo. No estar solo. Y eso se expresa en muchísimas cosas, muchísimas malestares, sufrimientos, ¿no? Sí. Que por ejemplo, celos posesivos, miedos a la infidelidad, ¿no? Temores al engaño, ¿no? La expectativa de que si el otro no me cuenta todo, pues cualquier cosa, ¿no? El control, ¿no? Digamos, básicamente eso debilitó que la... Sí, a ver, yo te perdí en la última parte de tu respuesta. Vos me seguís escuchando bien, ¿no? Yo te escucho bien, sí, lo que decía es que me parece una de las cuestiones que uno de los problemas que trajo esto es que justamente se debilitó en lugar de la confianza en las relaciones amorosas. Ahora, pero esa debilidad, ese punto, ¿está basado en la inseguridad de uno hacia el otro, en la inseguridad de uno hacia uno mismo? ¿En qué? Y claramente tiene que ver con que, no, digamos, es difícil poder armar una relación de confianza con otra persona si uno es una persona muy insegura, ¿no? En ese sentido, ahí tenemos que aparecen problemas básicos como la autoestima, ¿no? Como la dificultad para estar solo, ¿no? Como buscar
sobre todo tiene que ver esto con que, por decirlo así, ¿no? Cuando uno no logra encontrar que sus acciones en el mundo, por decirlo así, produzcan muchos efectos, ¿no? Esto es, por ejemplo, realizarse laboralmente o conseguir espacios de inclusión social que tengan estabilidad suficiente, por lo general se empieza como a proyectar o a depositar en el amor, que el amor nos repare y nos dé todo eso que la vida no nos da. Eso claramente genera un tipo de relación amorosa muy dependiente y que en última instancia termina siendo, ¿no? Potencialmente patológica, ¿no? Porque en definitiva se le pide al amor que nos cure de todo eso que no pudimos conseguir de otra forma. Pero vos con lo cual ahí... Sí, bueno, entonces vos me estás planteando que el amor en realidad no es una primera opción, sino el amor viene a suplir lo que uno no consigue en la realización social. Muchas veces sí, digamos, exactamente. Sí. Yo te diría que el principal cambio social que hay es que, te diría, en el siglo pasado, principios del siglo, compara el principio del siglo XX con el principio del siglo XXI, ¿no? Te diría, las personas se apoyaban en los vínculos de amor para poder salir al mundo y realizarse por fuera del vínculo amoroso. Ajá. Yo te diría que en el siglo XXI la ecuación o la relación se invirtió, y es al revés. Es por la dificultad para poder realizarse en el mundo, ¿no? Por la dificultad para poder encontrar una realización afuera del amor, se sobrecarga el amor con un montón de expectativas y de ansiedades, y entonces por eso tenemos que las relaciones en el siglo XXI son súper pasionales, son muy intensas, ¿no? Están llenas de expectativas y llenas de dolor y frustraciones. Pensá en lo siguiente, ¿no? Digamos, a principios del siglo XX, ¿no? Digamos, el enamoramiento era un fragmento o un pedazo muy chiquito de la vida, ¿no? Digamos, una persona se enamoraba y, por ejemplo, a mi edad, a los 40 años, ya se dedicaba, por ejemplo, a ser un hombre, un padre de familia, y se dedicaba a sus cosas y, por ejemplo, tenía a su pareja, a su esposa, ¿no? Pero no estaba la expectativa que hay hoy en día, donde, para decirlo, recordando una canción de Virus, ¿no? Digamos, hoy en día se vive con la idea de estar siempre enamorados. ¿No? Se pide el enamoramiento continuo. Las personas tienen 30, 40, 50 años y quieren seguir enamorándose como cuando eran adolescentes. ¿Pero eso está bien o está mal? Eso es una fuente de sufrimiento. Eso, en principio, es ahí. Ahí te ¿no? Digamos. Sí, me quedé en la parte que dijiste eso. ¿Cómo? Me quedé en la parte que me decías, eso es una fuente de sufrimiento. Sí. Te decía, ¿no? Que tiene que ver con que también en otro momento había sufrimiento. No es que antes no se sufría y hoy se sufre. Pasa que el punto es que hoy se sufre por cosas distintas, ¿no? Me parece que cambia, ¿no? Los modos de sufrir, ¿no? Digamos, siempre el amor implicó algún tipo de sufrimiento o de dolor. Pasa que entre un siglo y otro los modos de sufrir cambiaron, ¿no? En el siglo XX, por decirlo así, a principios del siglo XX el sufrimiento tenía que ver a veces más bien con, ¿no? Digamos, dentro de una pareja, dentro de un matrimonio, por ejemplo, la viudez, o sea, la pérdida de, ¿no? La separación de los hijos, ¿no? Digamos, a veces también tenía que ver con la aparición de familias paralelas, ¿no? Digamos, hoy en día ese tipo de sufrimientos ya no son tan comunes, son otros. O sea, digamos, de un momento a otro se cambia el amor y cambian los modos de sufrir. Lo que no cambia es que con el amor sufrimos. Sufrimos de manera diferente. Sí, siempre. Ahora, lo otro que me quedé pensando también es sobre los vínculos, ¿no? Digo, porque también antes los vínculos eran cuando, como decís vos, una vez que se casaba para toda la vida y no se construía más allá de eso. También pasa eso, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Efectivamente eso ese es lo que sería el modelo matrimonial, que independientemente de que haya una institución religiosa o una institución civil, tenía que ver con construir de una vez, ¿no? Y yo creo que justamente, ¿no? Digamos, lo que pasa hoy en día es que vamos, sobre todo, construyendo varias veces, ¿no? Y eso también genera como un gran debilitamiento. Hoy en día es muy común que una persona que al mismo tiempo empieza a salir con una persona, por ahí está viendo con otras personas. Pensá que esto es como el ABC de las redes sociales, ¿no? De las aplicaciones llamadas del amor, donde justamente las aplicaciones permiten que alguien al mismo tiempo interactúe con muchísimas personas. Entonces, eso también genera una ansiedad muy grande, porque es como si hubiera un casting permanente, ¿no? Donde todo el tiempo se está viendo, ¿no? Y la estimulación, esto es algo muy propio de nuestra cultura, ¿no? La estimulación en términos
eróticos, sexuales, es permanente también, ¿no? Digamos, o sea, el modelo de la persona hoy en día es una persona que todo el tiempo está excitada, ¿no? Pensando, ¿no? Digamos, si le gusta a alguien, si alguien gusta de él, ¿no? Digamos, ¿no? Como dando vueltas en torno a ese tipo de cuestiones, que es como, bueno, en definitiva así funciona la industria del entretenimiento hoy, ¿no? Digamos. Claro. Curiosamente, ¿no? Es como la nuestra es una sociedad que todo el tiempo habla de sexo, todo el tiempo habla de deseo, ¿no? Pero es una sociedad donde el principal síntoma es el aburrimiento, ¿no? Digamos, las personas recurren a eso, ¿no? Por aburrimiento. Sí, la verdad que me voy a tomar un buen tiempo como para leer El fin de la masculinidad, me parece algo altamente interesante como para repensar y uno mirar también lo que pasa en la vida de uno y alrededor, como siempre. Luciano, te agradezco, te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos, no va a ser la última vez que dialoguemos porque me parece muy interesante toda esta temática que por ahí quizás no la miramos, pero la vamos viviendo en el día a día. Así es. Un abrazo. Eso es un análisis. Sí, tal cual. Te mando un abrazo grande, Daniel. Gracias, Luciano. Un abrazo. La verdad, muy interesante. Psicoanalista, doctor en filosofía y doctor en psicología de la UBA, autor del libro El fin de la masculinidad.